Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate. Hoy nuevamente desde el Centro Internacional, esta vez en Europa, en Madrid. Y como siempre, Jefferson Beltrán, subdirector del programa del Centro Internacional en América Latina, en Bogotá. Jefferson, hola. Hola, Claudia. Qué gusto estar a tu lado hoy aquí en el programa La Noche. Un saludo también a quienes nos ven y nos siguen en todo el continente americano y en el resto del mundo. Aquí comienza el programa La Noche. Que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia son esas muy controvertidas, muy polémicas elecciones que vamos a celebrar este domingo 1 de junio en México, en una jornada que es inédita, que es única en el mundo. Cerca de 100 millones de mexicanos están habilitados y convocados a urnas para elegir a los jueces del país, a los jueces de la República, jueces que son elegidos por voto popular, magistrados, ministros de la Corte Suprema de Justicia, en fin, es un poder que es fundamental como pilar de la democracia, que es el Poder Judicial, en proceso electoral, en campaña electoral, Jefferson. Claudia, más de 7.000 candidatos compiten por los 2.669 cargos del Poder Judicial que en este momento están en juego. Otros 4.000 jueces serán elegidos en una nueva jornada electoral que está prevista para el año 2027. A nivel federal serán elegidos 386 jueces y en 19 de los 32 estados de México serán escogidos cerca de 1.700 jueces locales, es decir, los jueces que tienen que entenderse con el crimen organizado en sus localidades. Bueno, de igual manera son sometidos a votación 464 cargos de magistrados de circuito, 15 magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de la Federación, y más o menos, o es la cifra, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. En el caso de la Corte Suprema está en juego la totalidad de 9 ministros, mientras que para la Sala Superior del Tribunal Electoral serán electos 6 integrantes. Bueno, vamos a ver, los votantes van a recibir hasta 13 tarjetas electorales que contienen los nombres de los aspirantes y el cargo que están buscando, al que están aspirando. Claudia, es punto clave de la noticia esta polémica elección, porque hay quienes aseguran que esta es la estocada final de la muy cuestionada reforma al Poder Judicial que fue impulsada por el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador del partido Morena. Recordemos que en septiembre del año 2024 y a escasas 4 semanas de traspasar el poder a su heredera política Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador logró la aprobación en el Poder Legislativo de su ambicioso cambio al sistema judicial. Pese a las críticas y a las protestas contra la reforma, el oficialismo la defendió y la impuso con el argumento de la supuesta democratización de la administración de justicia. A la gente, al pueblo de México, a todas y a todos, salgan a votar. Es muy importante la elección del domingo, que participen libremente, lo que decidan por quien quieran votar, pero participen. Es muy importante que haya una participación masiva en la elección. La votación de este domingo en México para elegir a todos los que quieran pertenecer a la rama judicial, a los jueces, a magistrados, a Tribunal Supremo. Esta votación obviamente está cambiando radicalmente las reglas de juego que regían para cargos del Poder Judicial mexicano, y es un campanazo para América Latina. Los ministros de la Suprema Corte eran elegidos hasta ahora por el Senado de una lista de candidatos presentados por Presidencia, y también los jueces de
distrito, magistrados de tribunales colegiados llegaban a los cargos tras un procedimiento de selección del órgano administrativo de la rama judicial. Entonces ahora esto ya queda en manos de las urnas, pero eso sí, con todo el poder estatal, con el poder del Ejecutivo, en toda la organización electoral para lograr que los jueces, por supuesto, les sean afines. Fíjate que para mí el Poder Judicial es casa. Yo lo quiero. Yo tengo la camiseta bien puesta. Y si tengo que hacer campaña y someterme a elecciones populares para poder seguir haciendo lo que sé hacer por el bien de mi ciudad y mi país, lo voy a hacer. Y además se nos exigía mucho para poder subir. Se nos exigían cursos, se nos exigía ser intachables. Porque cada 6 años nos volvían a nombrar. Y para volverte a nombrar, revisaban tu expediente. Si un conglomerado votó por ti y están promoviendo un amparo para algo en su favor, pues de una u otra manera se vuelve como que tienes que procurar por esa gente que te ayudó, que te hizo el favor. Entonces, ya no es tan libre la decisión que toman. Mira, ya de por sí ahorita estamos pasando por una grave crisis en el Poder Judicial, específicamente de la Ciudad de México. Es tal la carga de trabajo que no se dan abasto. Señor expresidente de México, Vicente Fox, le habla Claudia Gurizati. Como siempre, un privilegio tenerlo aquí en el programa La Noche del canal NTN 24. Gracias por este tiempo que nos concede. Claudia, no sabes el gusto que me da estar contigo, estar en este programa, estar con esta maravillosa estación, que yo diría estación de la libertad y de la democracia. A la orden. Señor expresidente, bueno, el domingo 1 de junio, un día de jornada electoral, no para elegir un mandatario, no para elegir un presidente, no para elegir un cargo regional de gobernación, no para elegir congresistas, parlamentarios, no, para elegir jueces, los que compondrán todo el sistema judicial. ¿Qué significa para la democracia llamar a elecciones para nombrar o para elegir ya popularmente a estas personas que son las encargadas de nada más y nada menos que el Poder Judicial, que requiere independencia? Ok, esta es una locura del populismo que nos ha invadido en América Latina y que desafortunadamente llegó a México con un gobierno destructor en los 6 años anteriores, encabezados por López Obrador. Destruyó aeropuertos, destruyó selvas, destruyó instituciones, acabó con el Instituto Electoral, acabó con la autonomía prácticamente de los poderes, y no contentos con eso, ahora inventaron esta llamada de populismo total para elegir a los jueces. Según esto, es el dictado de los ciudadanos, es el dictado del pueblo. El pueblo quiere ahora elegir a sus jueces. Pero no es eso lo peor es que han metido la mano hasta la cocina, el gobierno, el partido de Morena, para prácticamente proponer la mayoría de los candidatos, muchos de ellos criminales, muchos de ellos que participan en carteles, muchos de ellos que no tienen preparación alguna para ser jueces. Y en fin, no solo es la destrucción de la proveeduría de justicia en México, sino es el camino ya definitivo al autoritarismo, a la autocracia, a la dictadura, porque hoy controla el partido Morena y la presidencia del país, no solo el poder ejecutivo, el poder legislativo, que con una amañada maniobra que hicieron ahí, se asumieron la mayoría, también lleno de falsedad, lleno de trampas,
y finalmente ahora buscan ya el control del Poder Judicial. México entra pues a una dictadura, la democracia queda atrás, una democracia donde no hay justicia no es democracia, una democracia donde no hay autonomía de poderes no es una democracia además llena de corrupción, como es el símbolo de este gobierno, falta de transparencia, no se entregan cuentas a nadie y bueno, es triste que nuestro querido México esté en esta circunstancia. Sí, son muchas las advertencias que hacen ahora esta voz suya tan importante, expresidente Vicente Fox, fundamental ese campanazo para América Latina, no solamente para México. Lo complejo de esto es que el gobierno, Claudia Sheinbaum y el gobierno y Morena y todos los que están detrás de esta operación electoral o electorera están argumentando, señor expresidente, que esto se trata de democratizar la justicia. Según ellos, que porque la justicia estaba politizada, se democratiza la justicia volviéndola un proceso electoral, es decir, volviéndolo algo electorero. A ver, sí, efectivamente, no solo se politiza la justicia, no solo se partidiza con la ideología de Morena y el populismo, que ahora toman control, como tú bien mencionas, no nada más de los jueces, sino los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Imagínate lo que era un servicio profesional de carrera, donde se requería mucho estudio, mucha preparación, muchos reconocimientos académicos en cada una de los jueces y más en la Suprema Corte de Justicia. Ahora todo eso ya no cuenta, ahora cuenta lo que elija Morena. Es una verdadera desgracia para México y una desgracia para los sistemas democráticos en el mundo. Yo creo que este camino que ha elegido tomar el populismo, que lo vemos en Perú, lo vemos en Colombia, lo vemos en muchos países, ya algunos que llegaron al extremo y son dictaduras totales, como Cuba, como Nicaragua, y esto en México ya prácticamente está en ese nivel. El populismo pues ha venido a destruir instituciones, ya ha venido a acomodar el gobierno a una pandilla de aventureros que además son corruptos y solo buscan sus intereses basado en el reclamo que siempre hacen, que están trabajando para el pueblo, que están trabajando para los pobres. Su eslogan de primero los pobres, pues es bonito, es romántico, es verdaderamente lo que pudiera ser una política pública, pero en este caso es maiciar, es estarle dando prebendas, dinerito a los pobres para acarrearlos con mucha indignidad a votar o a los mítines y manifestaciones de Morena o aplaudir a la presidenta. Es un engaño total lo que estamos viviendo en México. Y la presidenta Claudia, con una cara bonita en la televisión, con una cara de mujer, pero sigue horadando, destruyendo lo poco que queda de democracia y de autonomía de poderes en México. Ella misma está llevando a cabo un nuevo engaño. Ahora me está engañando a el empresariado, está engañando a algunos líderes que están diciendo que Claudia parece diferente a López Obrador. La verdad es que es exactamente y quizá elevado al cuadrado las mismas políticas populistas, destructivas que llevaba López Obrador. Yo creo que en México necesitamos nuevamente, así como aquella gesta del año 2000, para sacar al PRI de los pinos, que se había convertido en una autocracia o dictadura perfecta, como la llamó Mario Vargas Llosa, que duró 72 años. Aquí no podemos, no aguantaría el país. No aguantaríamos los ciudadanos ahora tantos años de Morena en el poder.
porque es destructivo, porque no se somete a principios democráticos, porque no respeta la Constitución. En fin, estamos viviendo un desastre. Y para mí, no sé qué pensar del futuro, no sé por qué la democracia ahora nos ha llevado por estos caminos que no dan resultados al final de las promesas que hacen los candidatos. Creo que hay que trabajar mucho para lograr transformar nuevamente esta situación. Yo creo que los valores del occidente, de la civilización occidental, no pueden desaparecer en América Latina. La libertad, la democracia, la economía de mercado, el respeto al derecho humano, no pueden desaparecer de un plumazo, porque estaríamos en la selva política. Defensores, sé que es la organización de los derechos humanos, una de las organizaciones de derechos humanos y que está llevando a cabo, pues como el análisis exhaustivo de esta jornada, se dio a la tarea de revisar e identificar a esos candidatos que están señalados, además no de cualquier delito o delitos graves y conexiones con los mismos cárteles del narcotráfico. Son quienes tienen que impartir la justicia y han encontrado nexos con el narcotráfico. De acuerdo con Defensorex, dentro de la lista hay 19 aspirantes de altos riesgos. Es decir, aquí hay una situación muy angustiante y muy preocupante sobre los candidatos. Para nosotros lo que va a ocurrir este domingo no es una elección. Lo que va a ocurrir este domingo es un fraude, es una tranza, es una estafa para que Morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial. No es una elección democrática, es un fraude vulgar para que Morena tome el control del Poder Judicial. Segundo, la Comisión Permanente Nacional ha hecho un llamado a todas y a todos los que ocupamos cargos de dirigencia en el Partido Acción Nacional para no ser parte de este fraude vulgar y, por lo tanto, no salir a votar este domingo en esa elección fraudulenta. Señor expresidente, Defensorex es una organización que defiende derechos humanos y que sigue todos estos procesos electorales y dice que dentro de la lista hay 19 aspirantes de altísimo riesgo. Y salen a relucir, por ejemplo, nombres como de la jueza Silvia Delgado, quien fue abogada defensora de Joaquín El Chapo Guzmán, otro candidato que pagó 6 años de prisión en Estados Unidos por ingresar al país como 4 kilos de metafetaminas. Es decir, unos personajes que pues han defendido al crimen organizado o han tenido vínculos con el crimen organizado. Es decir, ¿cómo la gente va a poder establecer quién es quién con tantos candidatos? Tú estás relatando perfectamente el caos que es esta propuesta de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es ahora sí que una dictadura con cara de mujer. Efectivamente, lo que ellos han propuesto como candidatos, pero además un día o dos antes de la elección, esos candidatos, ellos los pusieron en una lista, un acordeón que le llaman, para que la gente no se equivoque, porque hay 3,600 candidatos. Imagina tú un ciudadano común y corriente que va a una urna y le piden votar por 3,600 candidatos, que elija cuáles. Es una verdadera tontería. Y sin embargo, hoy le llevan a ese ciudadano un acordeón para decirle, mira, te vamos a dar esta información para que sepas por quién votar y puedas distinguir en esa mare magnum de 3,600 candidaturas las que tú quieres elegir. Esto es de dar risa, es chusco, pero es a la vez criminal en contra de la justicia y en contra de la democracia. Por eso yo digo que a un presidente, o en este caso presidenta, hay que juzgarla integralmente, porque algunos empresarios luego, porque da o obtiene algún resultado económico en algún rincón de la numeralia económica, le dan el beneficio de la duda. Esto que está haciendo, sosteniendo esta estupidez de votar a los jueces,
es lo peor. Yo no sé a qué mente se le pudo haber ocurrido. Y ya sé a quién, aquellos que quieren quedarse en el poder, aquellos que están configurando una dictadura ya no perfecta, sino una dictadura a la vista de todo mundo, y le ponen cara de mujer para que sientan los ciudadanos que es más suavecito. Está terrible esta situación, repito, y estamos luchando. Hay que continuar luchando por esos valores que nos permitieron construir un mundo que en buena medida ha progresado en las últimas décadas, y tal como lo hicimos en Venezuela, tal como lo hacemos con Cuba, tal como lo hacemos con Nicaragua, es irrenunciable el ponernos de pie, el sacar el pecho y en defender esos valores que son los que dan progreso y desarrollo a un país. Imagina tú a una muchacha violada, y esto le pregunto yo a los mamás, ya violaron a tu hija, ¿quién la va a defender? ¿Quién va a llevar ese violador a una justicia que lo lleve a la cárcel donde merece estar? Si los mismos jueces hay violadores entre ellos. O le pregunto a una mamá o a un ciudadano, ¿tú dejarías que se eligiera al piloto del avión en el que vas volando en una tómbola sin que sepa nada de volar y de aeronáutica? No es posible. Así de burdo es esto que se está haciendo. No, ese es el mejor ejemplo. Vamos a escoger a los pilotos por el que mejor haga publicidad para que voten por él y no porque conoce profundamente cómo volar un avión, conoce la aeronave, conoce los tipos de aeronave, cómo despegarlo, cómo aterrizarlo. Qué buen ejemplo el que pone, porque es muy ilustrativo. Y que además no votan todos los pasajeros, porque es lo que va a pasar, sino va a votar solamente el 10% de los pasajeros. Según la plataforma electoral Saber Votar, va a haber una votación solo del 10 al 15%. La abstención va a ser altísima. Entonces, de todos los pasajeros se tienen que resignar a que un grupito de 5 o 10 sean los que le definan por voto el piloto. Lo complicado de esto es la legitimidad también, presidente. Tienen 100 millones de votantes ustedes aptos, es decir, que pueden ejercer el derecho del voto y bueno, y también que tienen la posibilidad de hacerlo, pero van a ser muy poquitos los que van a ir, pero no es vinculante y por eso el porcentaje en la elección no vale. Puede ser 1 o 2 votantes y vale. Por eso no se puede llevar a elección al Poder Judicial, a los jueces y a los magistrados. No se puede. La gente no va a poder votar por eso y la gente está siendo acarreada a ir a votar. Entonces es error sobre error y sobre otro error. Estamos construyendo un esquema que no tiene sentido y sin embargo yo me pregunto, esta impotencia en la que estamos, quienes realmente podemos evaluar lo que está sucediendo, necesitamos resolverla, porque al final no es culpa de ellos. Siempre ha sido y será la culpa de las ciudadanías, que eligen los gobiernos a veces que malamente se merecen. Pero aquí estamos hablando de algo que no debe de estar sujeto a ideologías, que no debe de estar sujeto a un partido político. Debe estar sujeto a un profesionalismo, debe estar sujeto a que cada juez va haciendo su propuesta de querer juez y hay todo un aparato en donde no hay esta tontería del voto, todo un aparato que va cribando a esos jueces, que va exigiéndoles más y más estudios, más y más preparación. Yo te aseguro que de esos 3,600 cuates que van en esas listas, el 90% ni siquiera pueden hablar de la Constitución o conocer los artículos de la ley que al final van a implementar. Entonces es gravísimo. Yo le digo a una mamá, como dije lo de la violación, le digo a otra, ¿qué tal si vas al hospital y ya no está un doctor profesional ahí
y te van a hacer una operación del corazón como me hicieron a mí. Yo traigo marcapasos y me hicieron operación del corazón. Es un profesional el que hizo eso y gracias a Dios estoy bien por eso. Imagínate que hubiera yo llegado al hospital y me hubieran sacado una canastita con 12 bolitas y me hubieran dicho, elija usted cuál doctor le va a atender. Bueno, no sé ni cómo explicarlo, yo creo que ya la gente nos está entendiendo. La cosa es qué debemos hacer, cómo debemos de protegernos contra esto. Y precisamente en el esquema de autonomía de poderes existía la defensa. Así lo crearon los demócratas de Francia cuando hicieron su constitución después del rey. Así lo hicieron los padres fundadores de la democracia de Estados Unidos, que lleva 200 años. Quisieron poner, no quisieron poner, perdón, en una sola mano y en una sola persona todo el poder del Estado. Dijeron, no, vamos a tener un poder ejecutivo, un poder legislativo que tenga que ser también supervisor de lo que hace el Ejecutivo y un poder judicial que dirime diferencias en las equivocaciones del Ejecutivo, un poder judicial que defiende a los ciudadanos frente al gobierno. Entonces vamos a quedar totalmente indefensos, o sea, se acaba la justicia en México. Toda la gente que quiere ir a votar por esos perfiles, por supuesto que es participar cívica y ciudadanamente. Pero eso no significa que nosotros, como Partido Acción Nacional, habremos de convalidar lo que nosotros consideramos que es una estafa, que es una elección con resultados predeterminados, que si muestra hay de esa predeterminación es precisamente este carnaval de acordeones y que nosotros lo anunciamos desde hace más de un año. Y nosotros también estamos conscientes que vamos a entrar a una etapa de verdadera preocupación respecto a esta elección judicial. Porque si hace 3 meses nuestra preocupación eran finalistas vinculados con Morena, ahora lo que más nos preocupa son los finalistas vinculados con el crimen organizado. Nosotros como Partido Acción Nacional en nuestra comisión permanente resolvimos que quienes ostentamos un cargo de dirección del partido no debemos de ir a votar. Señor expresidente Vicente Fox, el llamado sería, en este caso, a no votar. Es decir, en democracia siempre estamos haciendo las campañas de educación para que la gente salga, para que no haya abstención, para que tomen su decisión, que lo hagan. Pero en este caso, porque no es para un gobernante, no es para el Poder Ejecutivo, ni nacional, ni regional, ni local, ni como decíamos, es para los representantes en parlamentos. No, son los jueces. Entonces, ¿cuál sería su invitación a las personas que están aptas para votar? Bueno, exactamente tú lo dijiste. Yo fui presidente de México llamando al voto. Fui gobernador de mi estado llamando al voto. Y así lo hemos hecho siempre. Pero en esta ocasión es un voto inventado, es un proceso engañoso. Ocurrencia de 2 personas, en este caso, de López Obrador y de Claudia. A nadie le preguntaron si funcionaba un poder judicial electo por votación directa. No vieron lo que sucede en el mundo, las democracias. En ningún lugar sucede esto. No consultaron, hicieron lo que se les antoja y por eso no tiene legitimidad este proceso electoral. De hecho, no es un proceso electoral. Está hecho con todas las mañas del mundo y además no hay una razón para votar por un juez. Por eso yo digo, no vote, ciudadano. Es la única manera en cuando menos dar un mensaje contundente y reprobatorio de esta tontería que están haciendo. Y en ese caso, pues no hay que ir a votar porque es darles, engordarles el caldo, es legitimarles una idiotez. No tiene sentido ir a votar. Entonces, de cualquier manera, van a sacar como el mago saca el conejo del sombrero, así van a sacar que ganó este juez, que ganó esta juez, que ganó este ministro, que nos la van a
empinar, no tiene remedio. Las dictaduras así son hasta que no te las quitas de encima. Y el llamado a México es, entiende bien claro, despierta. Esta dictadura ya no le conviene a nuestro país para nada. Esta dictadura de una sola persona y de un solo partido es lo más atroz contra el progreso de un país. Así no va a haber progreso, no va a haber mentira, nomás va a haber rateros, nomás va a haber ratas, nomás va a haber corruptos, nomás va a haber mandones. Mire ese torpe de Nicaragua, coño, lo que ha hecho con Nicaragua, ya la hizo pedazos. Y desgraciadamente la gente en Nicaragua, pues quisiera sacudirse esa dictadura, pero tienen al ejército. Claudia tiene al ejército en las calles todo el santo día. La Guardia Nacional, que se supone que es una policía nacional, son puros miembros del ejército. Entonces, el país está militarizado y eso es lo que hace un dictador para sostenerse en el poder, a base del ejército y a base de maiciar a la gente para tenerla a su favor y para obligarla a hacer lo que ellos quieren. Ya estamos en eso en México. Es muy desafortunado. Y ahora tenemos que salir de eso, los que creemos en la democracia, los que creemos en la libertad, los que creemos en una economía de mercado que se está destrozando, se está estatizando. Esta consecuencia viene al mediano y a largo plazo. La gente a veces por su hambre, por su deseo de comer, por su deseo de tener un empleo, a veces vende su alma. Y a veces da paso a estos dictadores y luego se arrepiente uno, luego que el dictador empieza a llevar gente a la cárcel, luego que el dictador no tolera a nadie si no está con ellos, luego que el dictador ya destruyó el sistema educativo. El sistema educativo, la primaria en México actualmente es una absoluta marranada, y lo digo con todas sus palabras. Está ideologizando a nuestros propios niños que van a la educación pública, les están enseñando puras tonterías populistas y los contenidos correctos de un sistema educativo los han hecho a un lado. Ya no hay las matemáticas, ya no hay la aritmética, ya no hay el español y la lengua, ya no hay las ciencias que todos conocemos y ¿qué ciudadanos vamos a tener el día de mañana? Ya están destrozando la siguiente generación en las aulas de las primarias en México. Claudia, inclusive desde Estados Unidos también han sido fuertes las críticas a esta cuestionada reforma judicial en México y específicamente en contra de la elección popular de los jueces. Recordemos, por ejemplo, lo que dijo en su momento el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Esta declaración generó una fuerte tensión diplomática con el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del TEMEC. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Gravísimo. Y lo que usted escribe, estos populismos que llegan a través de los mecanismos democráticos como las elecciones, luego lo carcomen y se apoderan de todos los organismos independientes del Estado y pasan de un populismo a un autoritarismo y de ahí a la dictadura o al totalitarismo ahí medio paso. Es muy, muy, muy delicado el tema.
La independencia del Poder Judicial nos ha demostrado que ante el populismo lo frenan. En el caso de los Kirchner en Argentina, y descubrieron toda su corrupción y ese populismo peronista llevaba a la máxima corrupción. En Colombia le han frenado a Gustavo Petro los organismos de control y también los otros poderes públicos y sobre todo la justicia, intentos de tener más poder, de apropiarse de los demás. Es decir, estos frenos en Perú a Castillo tampoco le admitieron un golpe de Estado. Esto es delicado, esto es preocupante. ¿Hay alguna manera, hay alguna herramienta que quede para poder frenar esto o definitivamente ya del domingo no se salva nadie? Te lo digo y es muy sencilla. Es un líder o una lideresa todoterreno, todo potencia, todo capacidad. Porque un líder solo, con nombre y apellido, cambia el mundo, cambia regiones, cambia países. Y yo estoy haciendo y buscando lo propio. Ya traigo en marcha una escuela de la democracia electoral para agarrar líderes y subirlos a otro nivel, para que tengan ese poder de transformar. Ya eché en marcha la Escuela de la Libertad, que tiene que ver con toda esta narrativa que necesitamos tú, yo, este canal, porque nos van ganando la partida. La narrativa populista domina en el escenario público y tenemos que combatirla con ideas, con líderes que saben expresar lo que son estos valores de la civilización occidental y de la democracia, la libertad, la economía de mercado y demás. Entonces, necesitamos combatir en las dos arenas, en la arena de la opinión pública, donde, repito, desde el foro de Sao Paulo ya nos traen fritos, ya han engañado a medio mundo, ya han hecho creer que lo que ellos llaman el neoliberalismo, los neoliberales no sirven, que la economía de mercado no sirve, cuando están las pruebas evidentes que los únicos elementos de progreso que ha habido en las naciones son precisamente esos instrumentos, pero engañan, dicen mentiras y compran esas mentiras dándole dinero a la gente y compran esas mentiras con miedo, con miedo. La gente hoy en México no reacciona porque les tiene miedo. Ya lo dijo el presidente Roosevelt, muy completo en una frase contundente. No hay que tener miedo más que al miedo mismo. Si nosotros mismos tenemos miedo, pues eso ya nos va a impedir, nos va a limitar nuestras capacidades. Entonces regreso. Necesitamos líderes de alta potencia. Uno solo cambia las cosas. Ve tú los presidentes anteriores de Colombia, ve cada uno de ellos grandes líderes. En México tuvimos líderes y hoy se requiere ese liderazgo para enderezar las cosas. Bueno, hasta Chile, mi país más querido, el que siempre se vivió la democracia en plenitud, el que siempre progresó, el que nos dio un ejemplo de república, nos dio un ejemplo de progreso, de avance económico, y ya está también en el populismo. España, con este gobierno torpe que hoy tiene. Entonces, quizá yo soy un soñador, o muchos somos unos soñadores, pero yo no voy a descansar hasta que no me demostraran que dan resultados estos cuates. Y es lo que le pido a la gente. A ver, cuentas, a ver qué entregas de cuentas, cuáles resultados. Mientras ellos tienen el dominio de la escena pública, entonces sí necesitamos instituciones como la que tú representas, personas como eres tú, personas como soy yo, personas que todavía creemos en que las cosas pueden hacerse de mucho mejor manera y que creemos en la honestidad, en la rendición de cuentas, en la transparencia, que eso no existe con estas personas, que creemos en la ley, en la Constitución y las leyes reglamentarias, que estas personas no creen. Y en esto incluyo a Trump, ¿eh? Trump está igual.
mintiendo todos los días, vendiéndole a la ciudadanía americana cosas que jamás va a cumplir, pero además que no tienen sentido económico. Yo creo que Adam Smith se está retorciendo en su tumba con Trump, con esto de las tarifas. Yo creo que los verdaderos americanos están viendo cómo los van a destruir con un muro donde nadie puede entrar más que un güero americano, con un muro que aísla al país más poderoso en tecnología, en desarrollos, en corporaciones, en empresas, encerrarlo en 4 paredes, solo porque una persona piensa que ese es el camino. Esa es la violación a la democracia que nos pone en riesgo, porque por eso Trump no está pasando al Congreso ninguna de sus medidas. Todas son lo que él llama actos de autoridad. Increíble, de la cuna de la democracia, que hoy no haya respeto por la relación con el Congreso. Y los jueces mismos son los que lo están parando ahorita, y vuelve a atacar a los jueces y vuelve a atacar al Banco Central. Entonces, yo me permito preguntarme y preguntar a la audiencia, ¿a dónde vamos? Quizá ya acabaron los tiempos de la democracia, quizá ya hay que movernos en otra dimensión, quizá hay que descubrir qué es lo que sigue en materia política y de gobierno. Está muy difícil. Y lo que vemos es China, progreso como nadie, ya dejó atrás Estados Unidos en tecnología, en capacidades, en infraestructura, en economía, en exportaciones, en todo, ya dejó en automóviles, ya dejó atrás Estados Unidos, pero ahí no hay democracia. Ahí vamos a ver qué es el valor de la democracia, porque tarde o temprano el pueblo chino va a querer más libertad, porque todos los seres humanos fuimos y somos creados con esa esencia de la libertad. De hecho, podemos hasta escupirle a Dios si queremos, porque Él nos dio libertad. Él nos dijo, tú eres libre de hacer ahora sí lo que se te antoje. Bendita libertad. Y entonces los chinos, tarde o temprano, van a reclamar esa libertad. No importa el progreso económico mientras no haya libertad. Absolutamente, la libertad, principio básico de lo que creemos, de nuestros fundamentos occidentales, como muy bien lo describe señor expresidente Vicente Fox. Ha sido de verdad una clase maravillosa sobre el liberalismo clásico, el liberalismo moderno, creer en esos principios, defender esos principios que en este momento cuestan mucho estar preparados para las siguientes eras. Nos pone a reflexionar usted mucho. Está cayendo nuestra era de las libertades. Ya solamente pensamos en un desarrollo sin esa otra cara del ser humano, que es su desarrollo, precisamente en lo más íntimo de su persona. Podemos seguir creciendo económicamente sin libertades, podemos seguir obrando sin principios. Bueno, ahí está la pregunta, y esperemos que después de este domingo fuerzas importantes no hagan que México decaiga y que no llegue al extremo, que sería ya un totalitarismo absoluto, porque México es ese país de referencia en América Latina. Muchas gracias, expresidente Vicente Fox. Usted, como siempre, es fantástico hablar con usted de esa forma tan fácil en la que explica las cosas y sin ningún eufemismo. Así que muchísimas gracias, de verdad. A ti muchísimas gracias, y ahí estamos al pie del cañón. Esto apenas principia. Echaremos para afuera el populismo de nuestros gobiernos pronto. Una feliz noche. De esta manera hemos llegado a la parte final. Los invitamos a que sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. El programa La Noche continuará siempre encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Claudia, una feliz noche para ti y, por supuesto, también para todos nuestros televidentes. Y clave decirle a nuestros televidentes que toda la información respecto a estas elecciones aquí en NTN 24 no se despeguen. Es importante que conozcan todos los detalles. Es una noticia de mucho impacto, no solo para México, para la región. Hasta la próxima.